Cordiales saludos, un encuentro más de nuestra clase Técnicas Proyectivas y Procesos Psicodiagnósticos. Hoy tocaremos el tema Teoría de la Proyección. En las técnicas proyectivas, según Lindsay psicodinámico, son aquellos instrumentos considerados especialmente sensibles para revelar aspectos inconscientes de la conducta, los cuales permiten provocar una amplia variedad de respuestas o subjetivas. Son altamente multidimensionales y evocadores de datos inusualmente ricos, con un mínimo conocimiento del sujeto evaluado. No sabe el objetivo. Fin del test, por lo que es más fácil el falseamiento de la información. Es más difícil el falseamiento de la información. Este material estimular es ambiguo. Su interpretación es global. En estas técnicas todas las respuestas son válidas. No hay respuestas óptimas. Para Cattell, diferencialista, son test del dinamismo, test objetivo de percepción errónea a través de los cuales se pretende sondear la dinámica de la personalidad o procesos cognitivos del sujeto. También reflejan procesos inconscientes a través del registro más exacto de la respuesta que nos da el sujeto, que guardan relación con esos procesos internos. Para Fiske, cognitivo, técnica de evaluación del mundo cognitivo del sujeto, que pueden servir de indicadores para el diagnóstico o para la descripción del sujeto. Es una buena técnica de valoración de variables cognitivas. La proyección, según Freud, introduce la palabra proyección en el ámbito clínico como mecanismo de defensa patológico que le servía al sujeto para enfrentar la ansiedad y la culpa que estaban debajo de los trastornos paranoides. Proyectan en otros sus propios problemas. Se daba solo en pacientes clínicos. Luego vio que en otros también se daba. Por lo tanto, supuso que era un mecanismo de defensa no patológico, que las percepciones internas provocaban por procesos ideacionales o emocionales que no somos capaces de asumir como propios, por lo que los ponemos en otros. Son procesos inconscientes para liberar de la carga que nos provoca esas emociones o ideas. Para Rapaport, considera que la proyección es una película donde todo el film, la trama, representa la personalidad del sujeto. El proyector son las técnicas proyectivas y los cuadros vistos en la pantalla. Cada cuadro sería cada respuesta del sujeto. Para Murray, propone que también es peculiar porque existe una falsa percepción, la interpretación y el significado que le damos al estímulo. Por tanto, estamos poniendo parte de nosotros mismos. El término proyección no tiene un único significado y varios autores proponen que no es adecuado hablar de técnicas proyectivas, sino de técnicas perceptuales. Algunos fundamentos teóricos se fundamentan en las teorías de la personalidad, surgen de la necesidad clínica y otros ámbitos de conocimiento al sujeto para valorar de forma global y personal cómo cada uno es. Ideográfico, valorar la personalidad. No hay una única teoría de personalidad a la base para conceptuar las técnicas proyectivas. A pesar de eso, existen supuestos básicos comunes desde los diferentes modelos. 1. Partimos de que el sujeto cuenta con una estructura básica y estable de personalidad. Los situacionistas más ortodoxos no utilizan esta técnica, aunque hay un dinamismo. 2. La organización de esa estructura de personalidad hace necesaria
hace necesarios diferentes niveles de profundidad en su análisis y hay una diferencia clara entre el estado transitorio del sujeto y las características peculiares del sujeto, nivel transitorio y el nivel estable. Las técnicas evalúan la personalidad y se manifiesta por un comportamiento, pero el comportamiento es funcional y que refleja de forma integral, teniendo en cuenta todo lo que somos, la situación del sujeto que se evalúa. Por tanto, si ese comportamiento se interrelaciona de forma integral, yo conozco a esa persona y puedo predecir cómo se va a manifestar ese comportamiento. Toda respuesta ante el material proyectivo no es casualidad, sino que es significativa y son signos de la personalidad de ese sujeto. Cuanto más ambiguos y próximos al sujeto sean los estímulos que se presentan, más son capaces de reflejar su personalidad. El sujeto no es consciente de la relación tan estrecha entre su respuesta y su mundo interno. Por eso muchas veces se dice que son enmascaradas y poco voluntarias. Evalúa la globalidad del sujeto, inteligencia, personalidad, estados emocionales. Cada sujeto puede dar un número y tipo de respuesta diferentes a otro. Todos los autores que trabajan esta técnica consideran que la respuesta refleja la propia individualidad de la persona que estamos evaluando, lo que le es propio y significativo. Característica de las técnicas proyectivas: lograr penetrar en la personalidad individual, acercarnos a ella y entenderla. Método globalista, no atomista. O sea que la psicometría viene a ser atomista porque mide bien concreto, no es el total de las personas. No pretende evaluar una característica puntual, sino la persona como algo global. Supone que el sujeto organiza su respuesta en función de su propio mundo interno, historia personal, portando la respuesta organizada en torno a su motivación, ideas, percepción y actitudes, y otros. Trata la peculiaridad de las respuestas, por eso toda respuesta es significativa y válida. El tipo de datos que arrojan es complejo y están interconectados. Esto nos dificulta la labor de cuantificar y validar de forma tradicional, como la psicometría. La codificación e interpretación no se logra puntuando ítem por ítem de cada pregunta, sino que es una puntuación total global, no puntuaciones independientes. Nos interesa la relación de los resultados, que nos da una totalidad. Principios básicos. Aunque las técnicas proyectivas tienen un origen psicodinámico, han sido influenciadas también por otros modelos. Por eso veremos cuáles han sido y cómo han influido en ellas. El psicodinámico. Aquí se destacan los aportes de Freud y otros. Tres aspectos importantes: concepto de inconsciente y su poder motivacional sobre la conducta de cada uno. Análisis del contenido latente a través de la respuesta del sujeto. Yo puedo conocer su mundo interno. Y detrás de cada respuesta hay una significación. Recalcó la importancia de la relación entre paciente y terapeuta. Estas técnicas no tendrían el mismo impacto si fuera aplicada de forma colectiva. Por eso la mayoría de técnicas proyectivas se aplican individualmente. Influye la persona que aplica la técnica, la cercanía, la empatía, el sexo. Para la Gestalt ponen el concepto mucho más en que el sujeto es una totalidad y estas técnicas nos permiten llegar a la totalidad de la persona. Ha influido en que sigan interpretándose las técnicas de forma global, no atomista. Kohler y Kappa han estudiado los procesos perceptuales involucrados en las técnicas proyectivas. Cada proceso es individual y único, por eso no puede haber respuestas comunes. Globalidad que
respuestas de un individuo están organizadas dentro de un patrón general. Inferimos el todo a partir de la respuesta que manifiesta el sujeto. Para la psiquiatría clínica, considera que hay una serie de factores biológicos, fisiológicos en las personas. La importancia que tiene que saber distinguir claramente de forma cualitativa los comportamientos clínicos, patológicos, de los no clínicos. Las técnicas proyectivas surgen del ámbito clínico para diagnosticar la existencia o no de patología. Para la antropología cultural, influye haciendo hincapié en la importancia de los aspectos sociales y culturales de la personalidad, que se estructura bajo esa influencia y con el impacto de las condiciones sociales sobre la personalidad individual, no solo grupal. Nos hace ser de una manera determinada. Teoría del aprendizaje. Han contribuido especialmente los cognitivos, dos aspectos importantes. Concepto de premio y castigo como fuerza motivacional. Se tiene muy en cuenta en las técnicas proyectivas. La formación de hábitos emocionales, por ejemplo, ante ciertos olores, imágenes, músicas, se evoca una emoción determinada. Y esto es lo que hoy estamos desarrollando. El material va a estar en la plataforma, como también voy a pasar a la delegada para que le pueda pasar a ustedes. Y lean bien el material antes de responder las tareas, por favor. Hasta aquí nuestra clase de hoy. Muchas gracias.